Si alguien te dijera que a partir de ahora, después de la pandemia, ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos besar, ¿qué pensarías? Dirías tú: "Ah, yo estoy dispuesta a morirme con tal de recibir un abrazo". Bueno, pues a veces así pasa, ¿no? Es tan importante, sentir el contacto, físico, los abrazos. Un bebé no podría sobrevivir si no tuviera contacto con la madre o con familiares. O, por ejemplo, incluso los cachorritos, somos mamíferos y necesitamos ese contacto. Nuestra amígdala, nuestro hipocampo necesitan nutrirse de esa interacción para segregar los neuroquímicos, de la dopamina, la serotonina, para que nosotros estemos en equilibrio, si no, nos deschavetaríamos. Entonces, imagínate que las personas que han estado solas tienen miedo nuevamente de establecer en contacto. Tienen deseo, pero también tienen miedo. Y los que estuvieron juntos también tienen hartazgo, pero también quieren tacto, pero el contacto, pero no saben ahora cómo. Entonces, bueno, pues de ese tema es del que vamos a hablar, porque una persona sin contacto con los demás se vuelve un ermitaño, pero también no tan solo geográficamente, físicamente, sino emocionalmente. Así que sí necesitamos de los demás y esto es conciencia, un momento para saber, para reflexionar y para actuar. Así que vamos allá, vamos al contenido. Sí, yo me quedé pensando en que es muy fácil hablar de los sentidos y creo que por eso se requiere mucho estudio, muchos especialistas, porque cada quien toma una partecita. Los seres humanos somos tan extensos, tan complejos y tan maravillosos al mismo tiempo que no sabemos todo lo que esto implica, ¿no? A nivel de estudio, a nivel de conocimiento. Y justo pensando en el sentido del tacto, en el momento que estábamos preparando este tema para ustedes, nos surgió la idea, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y una de las cosas muy, muy importantes por dónde empezar es conocer qué especialidades hay. ¿Quién se encarga de atendernos a nosotros en cuanto al sentido del tacto? Porque el tacto está en todo nuestro cuerpo. Acá adentro hay tacto, acá adentro hay tacto, en los genitales hay tacto, en todos lados. Y no es lo mismo el nivel de piel que nosotros tenemos en los pies, el grosor, que la piel de aquí, que la piel de acá. Hay lugares donde la piel es muy sensible y hay lugares donde la piel es muy resistente. Entonces, platicando con Luis, decíamos, bueno, a ver, ¿qué? ¿Cuáles son las especialidades, Luis? Y vamos desde el principio. Yo voy con el médico general y entonces le digo que tengo aquí unas ronchas que no sé qué hacer con ellas. En ese orden de ideas, normalmente cuando hay problemas a nivel de piel, que es el gran órgano para percibir el tacto, y junto con eso todas las propiedades del tacto, porque son tres grandes propiedades, el primero puede ser el médico general, luego después puede estar el médico internista, pero aún así todos van a llegar al dermatólogo. El dermatólogo se va a encargar de dar solución del problema inmediato que pueda tener el órgano receptor, que es la piel, el más extenso, el sistema. Pero luego después está el neurólogo, porque el neurólogo se va a encargar de dar la orientación de saber qué receptores o qué área del cerebro puede estar afectada para que la piel no termine de cumplir su función. Pero por encima de ellos dos, hago este ademán por encima, porque es por encima científicamente, está el electrofisiólogo. El electrofisiólogo se va a encargar de medir la capacidad de los receptores, la conductividad de los receptores, la potencialidad, la electroquímica, que eso no cualquiera lo mide, ni yo que soy médico muchas veces lo logro entender, pero ellos sí, porque son una súper especialidad. Y de hecho, normalmente hay pocos electrofisiólogos. Ellos son los que se encargan de medir a exactitud y a rajatabla qué pasa en esa capacidad sintiente que luego después se lleva a números y a grados. Y bueno, la parte del neurólogo, ¿no? Que hablábamos también. Sí, correcto. El neurólogo ve la parte del cerebro en la cual se capta la información. Hay que recordar que el cerebro va a organizar, pero esa organización es un lenguaje, es como el programador de la computadora. El electrofisiólogo sabe de cerebro, sí,
pero la diferencia es que él sabe de programación. El neurólogo sabe del hardware y del software en una parte, pero el electrofisiólogo es el que lo complementa, pero los datos que muchas veces necesita el neurólogo para mandar un tratamiento, el electrofisiólogo los da. Yo me quedo aquí pensando en un caso muy concreto, que mi hijo estaba pequeño y empezó a tener unas ronchas de la cintura para abajo, ¿sí? Entonces tenía mucha comezón, y me llamó mucho la atención por lo siguiente, porque lo llevamos con el pediatra y el pediatra, por supuesto, le manda una pomadita, ¿verdad? A ver qué pasó, no sé, nos pregunta, pues era su pediatra. Y a la tercera consulta, cuando vio que las cosas no se resolvían, sino que se estaban haciendo como llagas, dijo, no, ¿saben qué? Vámonos con, esto es alergia. Entonces nos fuimos con el alergólogo. Vamos con el alergólogo, que a mí me choca cuando las personas son tan arrogantes con que saben todo, que ya lo decíamos tú y yo. Entonces vamos con el alergólogo y resulta que conferencista y todo, sí, esto es muy fácil de arreglar. Y lo pasa con sus asistentes. Yo no tengo nada en contra de los asistentes, pero la cuestión es que si uno paga una consulta con un determinado precio, es porque va con el especialista. Y él nada más lo ve de lejos y ya los demás hacen todas las mediciones y demás. Entonces, no me gustó eso, pero, ok, lo acepto. Le mandan un medicamento y las llagas se hicieron más grandes y empezaban a sangrar. Entonces, imagínate de la cintura para abajo, un bebé de 2 años y medio, 3, que pues, se la pasaba llorando con mucha frecuencia porque le ardía, porque le dolía, qué sé yo. Entonces, bueno, pues nada, la cosa iba de mal en peor. 3 consultas con esta persona, una cada semana, consultas carísimas, medicamentos carísimos, y que de pronto pues, lo teníamos que manejar distinto. Regreso con el pediatra, le digo, no es alergia, es otra cosa. Por supuesto que le hicieron todas los pinchazos para la alergia y salió alérgico a 25 elementos de 20 que le habían probado, ¿no? Entonces me dice, a ver, vámonos con la dermatóloga. Justo lo que estás diciendo. Vamos con la dermatóloga y empieza a preguntar. Un buen diagnóstico es clave, es clave. Entonces empieza a decir, a ver, este niño lo revisó con calma y no sé qué, y ya hasta le puso ahí como un polvito para que se le pasara la comezón y tal, y empieza a preguntarnos a nosotros, ¿ustedes traen comezón en alguna parte de su cuerpo? Pues ahora que lo dices, sí. Zona púbica, donde hay vello, en la aureola de los pezones, etcétera. Uno no tiene conciencia de eso, ¿no? Entonces, porque muchas veces tiene que ver con algo sistémico, es decir, las pieles, no tan solo el sentido del tacto y la piel, es tu piel, sino estas pieles se juntan. Y entonces se convierte en una gran sábana, en una gran cobija, ¿no? Familiar. Y resulta que, pues sí, y dice, a ver, ¿quién ha viajado de ustedes o ha estado en contacto con tal lugar, con tal lugar, con tal lugar? Bueno, resulta que pues, el papá de mi hijo había viajado, mi ex esposo había viajado a una zona de mucho calor y donde, pues no sé, como es ingeniero y demás, pues del campo se trajo un bicho, se llama sarna. En lo que mi hijo tenía era sarna. Le mandó unos polvos que son veneno y que había que meterlo en la tinita y con los bracitos arriba, entonces se le ponía eso que costaba 20 pesos y luego se le ponía la avena molida, la teníamos que moler nosotros y ponérsela para que le restableciera la piel. Y con eso se compuso. Bueno, y hablando de esto de las capas de la piel que son diferentes, cuéntanos, Luis, ¿quién ha estudiado más acerca de la piel, del sentido del tacto? Ok, si dividiéramos la piel, imagínense un pastel, una torta de varias secciones. Una sección va a estar muy afuera, que es la epidermis, la dermis, después viene la grasa, y entre ellas hay otras partes. Ok, volvamos al ejemplo del pastel cortado. Ahí tú vas a buscar o vas a conseguir unos corpúsculos, unas esferas, unos globos muy pequeños. Krauss, Paxini, Meissner, Pacini. ¿Qué es lo que pasa? Estos corpúsculos pequeños van a transmitir calor, van a transmitir frío, van a transmitir sensación dolorosa. Y esos corpúsculos chiquiticos van a tener como un microcable, que son neuronas,
que luego después van a ir a un gran canal y van a llegar hasta una parte del cerebro que se va a encargar de discriminar. De hecho, hay algo que nosotros olvidamos y muchas veces pasamos por alto. El sentido de la piel se conecta con el del equilibrio, que para mí, en mi opinión, en algún momento va a tener que diferenciarse como un sentido solo, porque es demasiado amplio. ¿Qué pasa? También aquí van a haber unos receptores que se van a encargar de que nosotros sintamos un alfiler en la piel a que sintamos enormes distancias en la piel. Eso se llama tacto epicrítico y protopático. Cuando hay lesiones en el cerebro, en el cerebelo, estos estados y estos sentidos se ven alterados. Por eso es que algunas veces usted ve que el doctor va y le pincha la piel, no porque sea un enfermizo ni porque te tenga rabia, aunque lo puede tener, pero no es el sentido. Y de repente va y te pincha la piel y tú le dices, lo sientes cercano, lo sientes lejos, y es porque está midiendo una región del cerebelo a través de la piel. Sí, a mí me parece que es de verdad súper atractivo y es todo un mundo de estudio del sentido del tacto, porque yo me quedo pensando ahorita que dices, está vinculado con el oído, sí, pero también está vinculado por el gusto, porque también tenemos piel en la lengua, ¿sí? Tenemos piel en las, ¿cómo se llama el interior de las mejillas? ¿Dónde están las? Eso se llama mucosa. Todo lo que está en cavidad oral, cavidad anal, incluso en los ojos se llama mucosa. Ahí hay compartidos porque tenemos receptores del dolor, es importante, no olvidemos eso, receptores del dolor, del frío, pero aparte en la boca comienzan a haber otros receptores también que están cercanos que nos transmiten el gusto, el ácido, el salado, el amargo, el dulce, que están mapeados en la lengua, mapeado en el sentido que es como un mapa, porque algunas veces creo que la palabra tiene otra connotación en alguna parte de Latinoamérica, pero está dividido por territorios, pero algunas veces la boca, las encías, tienen una macro combinación de estos receptores. Por eso es que algunas veces la boca es tan extensa en sus sensaciones cuando hay una llaga es tan dolorosa y el sabor a sangre es tan desagradable porque es sobreestimulante. Entonces, podemos ver que hay regiones del cuerpo las cuales están excesivamente inervadas y excesivamente cargadas de información. Sí, eso a mí me llama la atención, de verdad, porque me súper encanta. Puede ser que se trate de una cutícula, puede ser que se trate de un callo, puede ser que se trate de aquí, del cuero cabelludo. Todo eso es tacto y todo tiene que ver con sensibilidad y sensación, que son cosas distintas, ¿no? La sensibilidad es del grado en el cual nosotros podemos sentir un dolor o una presión, etcétera. Y la sensación es que exista o no exista. Y luego el dolor se siente aquí, o sea, el dolor no, el cerebro no duele realmente, ¿no? Sino hace una conversión de información para el grado de dolor. Por eso cuando nos preguntan, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y uno se queda pensando, a ver, ¿cuánto me duele? ¿Cómo le calculo del 1 al 10 al dolor, no? Y el dolor está vinculado con el sentido del tacto, ¿cierto? Sí, de hecho, de alguna otra manera, cuando uno tiene un cefalea, migraña, que no son similares, mas no son lo mismo, uno pregunta o le hace esta pregunta al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y es una escala, porque esa escala me llega a determinar a mí cuánto puede manejar la persona, eso es sensibilidad. De repente hay personas que te pueden decir un 5, pero el 5 para él puede representar el 10 para mí. Y es Claro. una escala muy diferente. Y es verdad, una cosa que quería aclarar, porque sé que hay personas que nos pueden ver, el cerebro como tal no duele, el órgano como tal no duele, lo que duele es la meninge, que es una capa que lo recubre, esa es la que es extremadamente dolorosa, porque está muy inervada. Pero el cerebro como tal, siendo el máximo rector y a su vez el que dirige si hay dolor, no lo siente. Sí, de hecho es el que se encarga de inhibir el dolor, ¿no? Ante un estrés, rompe la sensación, incluso inhibe el dolor que nosotros pudiéramos tener en una herida muy grave. O sea, de pronto ya no hay dolor, no nos damos cuenta. Quería aprovechar aquí en esta parte de preguntarte, Luis,
acerca del umbral de tolerancia al dolor. Porque hay personas que dicen, no, es que yo, ahorita que mencionabas lo del el piquete para saber si la persona siente o no determinadas partes de su cuerpo que están relacionadas con otras zonas, eh, ¿cómo se mide el umbral de tolerancia? Por ejemplo, yo sé que lo tengo muy alto porque ya me lo he medido y como los diagnósticos me gusta saber, siempre que voy con el médico les pregunto, porque yo quería estudiar medicina, por eso me encanta relacionarme contigo y con muchos médicos. El asunto es que, por ejemplo, yo puedo llegar a alcanzar 39 grados de fiebre o estar en una temperatura de 39 grados, que ya es fiebre, o un poquito más porque he llegado con 40, pero yo no me siento mal. O sea, llego normal, caminando y todos los que les digo, y me duele un poco la cabeza. Entonces, yo conmigo soy muy peligrosa cuando me empieza a pasar eso, porque sé que tengo ese umbral. Yo tengo que estar muy alerta. Incluso me tengo que medir la temperatura por las dudas. Pasa lo siguiente, el dolor es un tema muy específico, el área de la medicina que él estudia es neurología y anestesiología. Los anestesiólogos son los que te intuban y te colocan una serie de sustancias para tú dormirte en la operación. Bueno, dicho esto, el dolor tiene dos componentes, uno cuantitativo y uno cualitativo. Se puede medir por cantidad y el otro por condición de dolor, de fenómeno. ¿Qué pasa? Hay un nombre muy específico, hay una escala que les debo el nombre porque generalmente no la manejo en el sentido del nombre en específico, más sí lo que les quiero decir. Normalmente hay como mediciones en el estímulo y los receptores. Hay personas las cuales, para que se active el mecanismo, porque el dolor viene a significar me retiro o huyo, una retirada porque ese estímulo me va a causar daño. El cerebro lo interpreta así. Y hay una serie de receptores dolorosos. Estos receptores van acumulándose y después dan el disparo y el cerebro lo capta. Pero cuando el disparo es tan continuo, tan progresivo, tan intenso, y ya hay un momento en el cual el sujeto genera una serie de cambios. Cambios los cuales son inconscientes porque los hace el sujeto solo y hay unos cambios que sí son conscientes. Retiro la mano, huyo, digo no me toques, no me hables, retírate, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Esa escala es la parte cuantitativa. Hay personas que tienen un umbral para sentir esto muy alto. Se necesita mucha estimulación, se necesita una sobreestimulación, válgase la salvedad, para que ocurra el fenómeno de retirada. Pero hay personas que los tienen muy bajos. ¿Qué es lo que pasa? Se ha conseguido que algunos individuos, sobre todo mujeres, tienen una escala muy alta para el dolor. ¿Qué quiere decir esto? No sienten dolor de manera tan fácil o por lo menos el estímulo de retirada no es tan evidente. Sucede, hay hombres que lo tienen también, hay familiares que prácticamente por una condición genética pareciera, e incluso les pongo un ejemplo macro de esto del umbral del dolor. Los pacientes diabéticos comienzan a perder estos receptores de manera progresiva y muchas veces los pacientes tienen lesiones y no sienten que se están haciendo daño en el pie y ocurre el fenómeno de pie diabético. Un ejemplo más extremoso, con un paciente parapléjico, normalmente ellos se pueden cortar el miembro y no pasa nada, porque no sienten dolor, porque ese estímulo nervioso no puede ser procesado. Ojo, estos son ejemplos extremos de condiciones, pero ese es el umbral. Cantidad, disposición y el estímulo. Y cuantitativamente lo que yo lo pueda calificar, ¿es un dolor tolerable? ¿No es un dolor tolerable? ¿Es un dolor el cual me incita a retirarme? Etcétera. Sí, retirarme incluye desmayarse, ¿eh? Que eso lo hace el cerebro a propósito para desconectarnos. Yo me quedo pensando en esto, Luis, porque, por ejemplo, aquí yo me corté, estaba lavando una ventana y me corté y fui al hospital a que me atendieran y me iban a anestesiar. Les dije que no porque estaba embarazada, que me cosieran así. Entonces me dijeron, ¿cómo crees? No, ustedes cósanme así, yo con pura respiración. Como ya tengo mucho tiempo entrenándome con respiración, dije, yo con respiración lo hago. Y estaban así sorprendidos, es que casi no tenemos gente que nos diga eso. Digo, no, es que no voy a poner en riesgo mi embarazo a mi bebé por unas costureadas que me van a hacer acá. Entonces, así lo hacemos. Y de verdad es impresionante todo lo que nuestro cerebro puede hacer, pero
nuestro sentido del tacto que está tan, pues nos cubre. El tacto es como, el sentido del tacto es nuestra burbuja, porque también tiene una capacidad de recepción de vibras, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito saber de todo esto. Otra cosa que me parece súper genial del sentido del tacto, del mega sentido del tacto, del macro sentido del tacto, es que de repente le damos como un valor bien chiquito y es enorme. Ya tú y yo habíamos platicado cuando inició la pandemia de los efectos que iba a causar tanto el confinamiento para quienes estaban con toda la familia como para quienes hemos estado solos, que era lo que iba a pasar, esa falta de contacto con las personas, esa falta de relacionamiento con los demás. Y yo no sé si recuerdas, Luis, que incluso en uno de los videos yo hablé acerca de la recomendación del acariciamiento, el autoacariciamiento y también la masturbación, que era muy importante en este periodo, porque si no íbamos a traer un gran desbalance en neuroquímicos, porque no íbamos a producir algo, la fábrica estaba cerrada, entonces no íbamos a producir algunos neuroquímicos que nos hacen mucha falta para ese equilibrio, para ese balanceo. No es el balance, es un balanceo, estar moviéndonos en las emociones. Y lo podemos ver ahora, como muchas personas están reaccionando ante cualquier detalle, cualquier simpleza. Este me vio feo, me miró feo, se me quiso aventar en el coche. Se han incrementado los enojos y los pleitos en la calle al grado de sacar o tubos o bats o incluso pistola. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tacto, con el sentido del tacto. Y Luis, platícanos cómo lo puedes relacionar tú desde el enfoque médico. ¿Qué está pasando con el sentido del tacto y en este periodo que ha sido tan largo de confinamiento? Ok, yo siempre he dicho que hay explicaciones que me tengo que ir más allá de la medicina, tengo que irme a la biología. Y el campo que me toca tocar ahorita es la parte del cerebro mamífero. No olvidemos que nosotros hemos evolucionado como especies, que somos animales, pertenecemos a un grupo muy específico y somos mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que somos parte de un grupo y que como grupo reconocemos un lenguaje para reconocernos. Evidentemente, nuestra evolución ha permitido que hayan cosas que no perdamos, como es el hecho de la familia, el hecho de poder reconocernos entre nosotros, papá, mamá, especie, género, etcétera. El hecho es que yo necesito ver al otro, trocarlo, olerlo para reconocerlo porque me va a transmitir una información. Esto no es metafísica, no es autoayuda, nada más lejos. Son hechos. En la medida en la que un sujeto comparte, su sistema neuronal se fortalece, sobre todo porque hay unas células que ya hemos dicho que se llaman neuronas en espejo. Y es información que tengo al lado que me va a permitir reconocer, porque cuando yo trato que alguien está frío, o cuando alguien tiene calor, o cuando alguien huele muy amargo, muy ácido o a rancio, cuando alguien tiene mal aliento, etcétera, son señales que me ayudan a identificar y que incluso me ayudan a mí a entender las propias. Porque ¿cómo yo evalúo que yo puedo sentir frío si yo no sé que alguien está frío? O sea, ¿cómo voy a describir el hielo si nunca lo vi? Entonces, eso sucede. ¿Qué es lo que pasa? Este confinamiento obligado por circunstancias de salud ha traído de que esta habilidad innata no la exploremos, no la desarrollemos y vamos a tardar un tiempo en volverla a desarrollar. ¿Me explico? Voy a ser muy responsable en estas palabras. Ok, entonces con el confinamiento hay que recordar que nosotros somos mamíferos. Como somos mamíferos necesitamos información de los sujetos que nos rodean porque somos especie. ¿Qué pasa? Las personas cuando retornan a sus actividades, evidentemente después de este periodo de confinamiento, creen que todo va a reiniciarse de manera normal. No, hay que reaprender a utilizar las habilidades. Estas habilidades me van a transmitir información y es importante, siempre lo repito como una muletilla, es importante destacar que somos mamíferos.
necesitamos de los otros, como los otros necesitan de nuestro ser, porque transmitimos información. Y esto es un precepto de la sobrevivencia. La pandemia nos ha obligado que después que retornemos es reeducar el sentido. ¿Qué va a pasar o qué va a suceder? Evidentemente las personas van a tener que volver a contactarse, pero van a tener que hacerlo de manera más ordenada y vamos a tener que volver a estudiar ese acto de poder comunicarnos a través de la presencia o la estructura no verbal. Porque cuando yo toco, recibo información. Una persona que esté fría me puede transmitir que tiene fiebre, una infección. Una persona cuando está caliente me puede hablar incluso de que está molesta, porque se liberan pirógenos. Una persona cuando está sudando me puede transmitir hasta más información también. Entonces va a tener que haber una reeducación para una habilidad que está inherentemente en nosotros. Y yo creo que nuestro cerebro, tú lo llamas reeducación, yo lo llamaría recordación, porque en nuestro cerebro ya están todas las conexiones neuronales hechas, pero sí necesitan unas nuevas sinapsis para acoplarlo a un nuevo estadio, ¿no? De vida, de convivencia, porque nosotros estábamos muy confiados y llegamos, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Con la pandemia ya no sabíamos si abrazar, si no abrazar. Entonces, nuestro sentido del tacto se estuvo así como que se contraía y se expandía, se contraía y se expandía. Había gente que decía, no, no me importa, abrázame, ¿no? A mí no me da, yo les digo, a mí no me da tu virus, llévatelo, ¿no? Un poco jugando, pero sí me di cuenta de muchas personas y todos lo vimos, ¿no? Que si el codo, que si con el puñito, que si no sé qué. Entonces, inhibimos ese contacto, el contacto tan importante que es el del abrazo, el sentir, porque ustedes vean lo importante que es esto. Un bebé que viene de un medio súper cercano, está envuelto, está en la madre, está protegido, con todo lo que ello implique. Hay un nido ahí de protección. El momento que sale a la intemperie, pues las cosas cambian. Su sentido del tacto se tiene que habilitar para responder al medio. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un equilibrio con temperatura. La homeostasis tiene que empezar a trabajar. Tiene que regularse para poder aguantar. Entonces, viene eso. Y luego viene el abrazo. Y el abrazo, el tacto del abrazo, que un bebé que no está abrazado es un bebé que tiende a morir. ¿Sí? Eso ya está identificado científicamente. Entonces, lo abrazamos. Pero cuando lo abrazamos, empieza a escuchar los latidos del corazón. Hay un video que me encanta y que lo compartimos aquí para ustedes, que habla de eso. No les voy a decir más, pero habla de eso y es impresionante. Entonces, ese es el abrazo. Y luego vienen las caricias. No es lo mismo un abrazo así, donde el beso así, o el abrazo donde me apachurran, donde siento, que eso es muy rico. No todo el mundo sabe abrazar. Entonces ahora, regresar a abrazar es un poco difícil, pero los que estuvieron en confinamiento con la familia ya no se querían abrazar, ya estaban hartos de estar ahí juntos. Entonces, y los que estábamos solos no teníamos a quién abrazar. Entonces, fíjense cómo que la dicha nunca es completa, como dijera mi amigo Margarito, ¿no? Pero nosotros debemos, los invitamos a que regresen, a que váyanse acariciando, un masaje, una exfoliación y todo para reactivar nuestras células de recontacto humano. ¿No, Luis? Sí, hay que, repito, esto es un proceso que está grabado en nuestra estructura cerebral y por estar grabado en nuestra estructura cerebral va a mantenerse por muchos años. El criterio o el concepto de poder de alguna u otra manera rehacerlo va a fundamentarse en que volver a explorar vías que conocemos es cuando alguien sufre un accidente. Parece tonto, pero cuando una persona sufre un accidente tiene que enseñarle a caminar nuevamente, enseñar a que agarre la cucharilla y se lleve el alimento a la boca. Ese acto muchas veces es más duro de lo que uno piensa porque lo hacemos de manera mecánica y muchas veces sin conciencia. Cuando le vas dando conciencia nuevamente a aquello que es normal, vas adquiriendo otro matiz, otra concepción del mismo. Por eso en la India, una de las expresiones más comunes es que medites cuando caminas. ¿Cómo se come eso?
es que seas consciente de toda la información que te transmite el caminar. Y mientras más discernimiento tenga de lo que hagas, por sencillo que sea, tu mente está más iluminada. Ese es un concepto muy filosófico, pero nos sirve para el caso. Claro, claro que sí, por supuesto que nos sirve. Siempre nos ayuda a replantearnos que cada tema que abordamos tiene muchísimas dimensiones y tiene muchísimos factores y también que enfrenta distintas circunstancias. Por lo tanto, no se puede pensar en un solo camino, en una sola receta, sino cada persona tiene su piel, su sentido del tacto de manera muy diferente a como lo tenemos cada uno de nosotros. Somos diferentes, no hay sentidos del tacto igual. Las intensidades, las sensibilidades son distintas. Yo puedo no sentir dolor por una cosa y entonces le voy a decir a mi hijo, ay, no llores, si eso no duele, pero él tiene otro grado de sensibilidad y otro grado de sensaciones, entonces, y una articulación y un procesamiento distinto, así que seamos más conscientes de eso, ¿no? Yo creo que eso conviene hacerlo. Bueno, pues también algo súper importante es saber cómo cuidar, cómo hacernos cargo de nuestro sentido del tacto, qué es lo que podemos hacer, porque el tacto no tan solo está relacionado con la piel. Por ejemplo, nos pueden decir, ¿sabes qué? Aplícate una mascarilla en la cara para que esté más linda tu cara. O, por ejemplo, no te pongas tatuajes, no te pongas porque mira lo que le pasa a tu piel y como eso, que ese es un gran tema que en otro momento lo vamos a abordar. El tema de los tatuajes y qué pasa en la piel y cómo pueden ser hasta una responsabilidad social. Vamos a hablar acerca de eso. También puede ser que nosotros digamos, no, los masajes o la fisioterapia, etcétera, todo eso está vinculado con el tacto. Pero vámonos con 4 o 5 recomendaciones importantes para el cuidado de nuestro sentido del tacto. Adelante, Luis. Ok, lo primero. Una recomendación que voy a dar, también la doy para los pacientes diabéticos y la doy para los pacientes que tengan algún tipo de trastorno posherpético, o sea, que hayan tenido herpes, es caminar en un sitio seguro y que puedan sentir el piso y que vayan concentrándose en qué sensación es la que produce al caminar. ¿Por qué razón? Porque cuando caminas, en ese momento vas a ingresar una información a tu cerebro, pero necesito que clasifique, es frío, es calor, es liso, es rugoso. Esa es mi primera recomendación, caminar descalzo en un espacio seguro. Muy bien, eso es importante. Otra parecida a esto, pero por ejemplo, a quienes nos gustan ir a los masajes, una exfoliación. ¿Qué tipo de sales usan? O sea, si son unas sales muy suaves, si son unas sales más gruesas, etcétera, que nos demos cuenta qué parte del cuerpo es la que más nos duele. Porque hay ocasiones que dicen, ay, ¿por qué me dolió tanto acá? Porque te dolía desde hace mucho tiempo y no te habías dado cuenta. E incluso las mismas expertas en fisioterapia o en cuestiones de masajes y demás, ellos saben cuando algunas partes que son toques iguales para todos, pero a algunos nos duele mucho y es que son algunas zonas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban doliendo. Por eso ir a un masaje nos hace darnos cuenta de que hay zonas que están doliendo y que no lo sabíamos y que puede ser hasta preventivo para atendernos con el médico de manera ya concreta, ¿no? Como por ejemplo, a mí me detectaron una pantorrilla, no sé, la derecha, no sabía yo que me dolía y hace poco fui y me dio un dolor así súper fuerte. Entonces, pues esto con qué estaba relacionado. Pues con un tema muy interesante que tiene que ver con, estaba un calambre ahí y yo no lo sentía. Entonces, imagínense, si no se da cuenta, pues ahí se queda todo torcido y después es más complejo. El siguiente, Luis. Otra cosa, que normalmente las personas que han pasado algún proceso de hospitalización o un proceso en el cual han estado aislados por X, Z razón, nunca es recomendable la ropa de tipo sintética, que es esa ropa como muy especializada para los deportistas, porque tiene un porqué en una razón de ser. Licras sintéticos no. Lo recomendable sería la ropa de algodón posterior a un proceso en el cual ha habido una lesión, una injuria, algo, porque el algodón cumple la condición de que es una tela más adaptada a ciertas condiciones fisiológicas del cuerpo y eso lo va a ayudar a recuperarse. Esa es la primera condición. No utilizar ropa sintética o elástica posterior a alguna lesión de la piel. Muy importante. Sí.
Otro detalle importante que te puede ayudar es, por ejemplo, que identifiques qué parte de tu cuerpo, manos o pies, son las que te ayudan a regular la temperatura. Muchas personas nos recomiendan dormir sin ropa, otros nos recomiendan dormir con ropa muy ligera. Otras se vuelven como si fueran, como decimos en México, chiles capeados, ¿no? Así todos envueltos para no tener frío. Pero lo más interesante, y después estamos todos atorados ahí en las cobijas y entre la ropa. Lo más interesante es que descubras cuál es tu zona, que pueden ser los pies o pueden ser las manos, que si se mantienen calientes te van a mandar el calor a todo el resto del cuerpo. Yo, por ejemplo, a mí me sucede, y particularmente he estado jugando con calcetines de pie derecho, pie izquierdo, me pongo los dos. Cuando me pongo los dos me genera mucho calor, pero si nada me pongo en el pie izquierdo, entonces me regula bien la temperatura. Eso a veces uno lo va descubriendo por ensayo y error. Entonces vayan probando y dense cuenta de qué parte de tu cuerpo es más sensible o es reguladora y que va a mandar mensajes al resto. Otra, mi querido Luis. Esta recomendación la doy sobre todo con el enfoque de las personas que han sufrido algún tipo de lesión. No hay que comenzar con estímulos muy violentos. Me explico, no es que de repente tú vas a agarrar la mano y la vas a meter en el refrigerador cuando tú has tenido alguna lesión como una quemadura en la piel. No, tiene que ser algo progresivo. Es importante, como en todos los sentidos, que se van a rehabilitar. Los amigos que son fisioterapeutas me estarán corrigiendo, pero el proceso es progresivo. Entonces, si yo quiero recuperar la sensibilidad en un espacio o en un lugar del cuerpo, los estímulos van siendo de manera pequeña, luego mayores, y posteriormente voy pasando. ¿Por qué razón? Porque voy reeducando y voy ingresando una información la cual va a activar otras áreas cerebrales. Reduciendo mis palabras, poco a poco llegamos lejos. Por último, antes de despedirnos, es que tomes en consideración cuando un niño, una niña, un menor no acepta un abrazo fuerte, por favor, no le obliguen a que acepte algo fuerte. Después nos sorprendemos porque empieza a generar esa desensibilización. Entonces, hay que calibrar qué nivel de caricia puede aguantar el niño, porque yo puedo tener unas manos toscas, pero eso no significa que mi hijo pueda aguantar eso. Entonces, respetemos, entrenémonos, pensemos, estudiemos qué pasa en la piel y en el sentido del tacto de los niños, de los bebés. Es muy importante que se respete. Ahí están de moda los masajes para los bebés. Ojo, no es funcional para todos y además no nos ha arrojado todavía algunos beneficios científicamente comprobados, como que son muy buenos. Y cuidado, porque eso nos lleva a otros temas que en este momento no vamos a abordar, pero cuiden mucho la sensibilidad y la parte sensitiva del sentido del tacto de los bebés. Totalmente de acuerdo contigo. El sol sí, acuéstenos y que les dé el solecito, eso sí, para la vitamina B, para que se vaya mejorando. Así que, pues, muchísimas gracias mi querido Luis. Con esto cerramos el sentido del tacto y vamos a ampliarlo más porque esto de verdad que nos encanta y le vamos encontrando cada vez más convergencia con lo que estamos viviendo actualmente. Y creo que este es un gran tema para que lo sigamos explorando, para bajar ese nivel de histeria, de ansiedad y todo esto que nos está ocurriendo, algo que está ocurriendo a más personas. ¿De acuerdo? Como una edición especial. Como una edición especial nos veremos próximamente continuando y contribuyendo con estos videos. Sí. Y recuerden que esto es Conciencia, un espacio para saber, para reflexionar y para actuar diferente. ¿Por qué? Porque estamos claros, estamos convencidos desde la biología, desde la medicina, la psicología, las neurociencias, que adentro es la clave. Aquí está la clave. Así que vamos a valernos de ello. Nos vemos en la próxima. Cuídense, cuiden el tacto, abracen.